In Vitro Radio. Un programa sobre fertilidad. Fertilidad. Acercándote la información precisa junto a los avances de la ciencia. Como la luz fluye. In Vitro Radio. Radio. Como la luz desde el interior afuera, desde el exterior a mí. Idea y producción, Dr. Pablo Naveira. Locución, Karina Maldonado. In Vitro Radio. Martes, de 21 a 22. Por Radio Líder, AM 1540. Para realizar tratamientos exitosos, ¿conviene viajar a Europa o Estados Unidos? Bueno, la verdad que por suerte, no. Tenemos en Argentina, por suerte, no hablo de la parte médica, sino que también lo más importante, la parte biológica, ¿no? Tenemos biólogos entrenados, tenemos tecnología de primera, lo que nos convierte en un país de referencia y comparable con cualquier otro de Europa o Estados Unidos. Pero justamente para ¿quién mejor que el invitado del día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a hablar con el doctor Fernando Neuspiller, ¿sí? Él es director del IBI Buenos Aires. El IBI es el Instituto Valenciano de Infertilidad. ¿Y por qué remarco el tema valenciano? Porque justamente es una sede de un instituto español que ha tenido mucho crecimiento en los últimos 30 años, y que, bueno, con el tiempo pudo haber justamente generado este tipo de difusión académica y generar sedes en distintos países del mundo. Tenemos sedes del IBI en Panamá, en México, por supuesto ahora el orgullo de tenerlo acá en Argentina, y acá su director médico presente en estudio, Fernando Neuspiller. ¿Cómo te va? Hola Pablo, buenas noches. Bueno, me alegro muchísimo que estés acá otra vez por estos estudios. Ya estábamos sacando cuenta, hace 2 años viniste acá, sí. Así que te agradecemos nuevamente tu tiempo acá en el estudio, ¿sí? Sí. Bueno, contanos un poquito cómo es este desembarco, ¿no? El IBI acá en Buenos Aires y la experiencia en los últimos años. En principio, el IBI es una clínica que nació en 1990 y ha tenido una etapa de crecimiento local en España, y se pensó que se podría seguir creciendo y ayudando a nivel, primero en Latinoamérica, con el advenimiento de las nuevas tecnologías que siempre ofrece el IBI. Y bueno, en 2008 más o menos, sí. Nos instalamos en Argentina, y nada, estamos al igual que la mayoría de las clínicas en una etapa de crecimiento, y estamos felices de poder trabajar en Argentina. Bueno, la verdad que una alegría, ¿no es cierto?, para todos los que de alguna manera sabemos la importancia del IBI a nivel mundial, tener esta posibilidad de tener esa tecnología, esos protocolos de trabajo, ¿no?, que a veces son tan importantes, los lineamientos de quizás un instituto que tiene tanta experiencia en España y en el mundo. Una de las cosas interesantes y que hacen que el IBI a nivel mundial y a nivel científico sea exitoso, como bien decís, es que usualmente manejamos protocolos normatizados de trabajo, que hace que todas las clínicas más o menos sigan los mismos lineamientos, obviamente con diferencias locales, sí. Pero a través de esos lineamientos podemos asociar a todas las pacientes bajo una misma óptica, bajo un mismo tratamiento, sí. Y eso hace que podamos publicar de manera muy importante estudios muy grandes que terminan siendo referentes a nivel mundial en todo lo que hacemos. Tal cual, o sea que el mismo conocimiento, la misma unificación de criterios de una paciente que hoy está en Madrid, en Valencia, en Barcelona mismo o en Buenos Aires. Exacto. Bueno, eso es genial desde el punto de vista de desmitificar este último que nos había comentado Mariana, ¿no? Esto de que hacía falta viajar a Europa, viajar a Estados Unidos. Para tener un tratamiento exitoso. La verdad que no sé si vos opinas lo mismo. La realidad es que en principio la gente sabe que existe una nueva entidad que se llama turismo reproductivo. Y el turismo reproductivo hace que la gente pueda acceder a tecnologías en diferentes países y que decida, por ejemplo, pacientes argentinos que viven en España o que viven en Estados Unidos o pacientes de otros países, gracias a la globalización y a los medios de comunicación, como hablábamos, el correo electrónico, Facebook, etcétera, puedan acceder a una clínica que ofrece la misma tecnología
en otro país y así poder viajar o incluso abaratar los costos. Fíjate vos lo que hablábamos, ¿no es cierto? Esta posibilidad de que ustedes, dentro de lo que es el IBI, tener esa conexión permanente a nivel científico con los distintos IBIs, ¿no? Si existe el plural de los países, ¿no? Panamá, México, España mismo, y también has incorporado la India, ¿no? Esta posibilidad de generar trabajo, ¿no? Estábamos hablando mucho del tema de obesidad. ¿Qué impacto tiene obesidad en la fertilidad? Contame la experiencia que hicieron ustedes, que me pareció muy, muy interesante desde el punto de vista estadístico y la diferencia justamente de la alimentación que puede haber entre los países, ¿no? En principio, la obesidad es un flagelo que va afectando cada vez más a las sociedades más desarrolladas y también a las sociedades no tan desarrolladas, debido a los malos hábitos sociales y a los malos hábitos alimenticios. Sabemos que este flagelo disminuye significativamente la probabilidad de gestación en términos de tasa de implantación en la mujer, aumenta el riesgo durante el embarazo y disminuye la probabilidad de gestación por la obesidad que también presentan los hombres. Entonces se nos ocurrió evaluar a nivel global cuál era la tasa de obesidad en nuestras clínicas. Claro, con los mismos pacientes, con el simple hecho de medirlos y pesarlos. Exacto. Facilísimo. Solo medir y pesar en todos los países donde hay un IBI. Muy bien. Sorprendentemente, nos dimos cuenta que a nivel global somos el país que menos obesidad presenta, sobre todo en Latinoamérica, con la mitad de tasa de obesidad que en otras clínicas, como bien decías, en Panamá y en México. Pero lo que nos llamó la atención es que existe una tasa de bajo peso sorprendente. El 10% de nuestras pacientes tienen un índice de masa corporal más bajo de lo que deberían. Sometidos a veces por dietas estrictas, por una cuestión de cuidado de la imagen, ¿no? Exceso de ejercicio, dietas muy restrictivas. Consultan a las pacientes flacas. En principio en Argentina ustedes saben que hay una tendencia muy estética, a diferencia de otros países, y eso lleva a que los pacientes decidan tener bajo peso solo por mantener una imagen. Mirá vos, interesantísimo, ¿no? Uno va buscando un trabajo, a ver, en búsqueda de sobrepeso, y te encontrás con estas noticias que son sorprendentes. Novedades. Totalmente, justamente esto es la posibilidad, ¿no? Con una simple observación llegar a una conclusión importante como la que llegamos. Así que, Marianita, vamos directamente a la tanda. Vamos a escuchar un poquito de música. Así es, vamos a escuchar a Buenavista Social Club con Clocks. Apertura espacio publicitario. Consultorio del Dr. Pablo Naveira, médico especialista en medicina reproductiva, tratamientos de fertilidad de baja y alta complejidad con la más alta tecnología. 4823-8591 www.pablonaveira.com.ar. Segundo bloque de In Vitro Radio aquí por AM Líder, AM 1540. Y en los últimos días salió una nota en la cual se comunicaba que hay un nuevo test prenatal que es no invasivo, Pablo. Sí, súper interesante, o sea, esto excede quizás el tema de fertilidad cotidiana, pero bueno, nada, es el primer trimestre de embarazo, es algo que todavía nos compete a los médicos que trabajamos de fertilidad, como final, ¿no?, del tema diagnóstico, ¿no?, esta duda, ¿no?, que tenemos a partir de los 35 años la mujer, ni hablar a partir de los 40, ¿no? ¿Tendrá mi chiquito algún problema genético? Entonces, por supuesto que, bueno, se vienen desarrollando infinidad de estudios con respecto a eso y empezamos a tener en cuenta lo que en Argentina se utiliza muchísimo, ¿no es cierto?, que es una punción de las vellosidades coriales o de la placenta una vez que la paciente está embarazada, semana 11, semana 14, se hacen estudios ecográficos, luego de eso se define la posibilidad de hacer como una pequeña biopsia y eso estudiarlo para determinar el componente genético de ese bebé que está en camino, ¿no es cierto? Claro, pero la punción es a la vez riesgosa. Exactamente, esto tenía muchos riesgos, generó muchos dolores de cabeza porque se hablaba del 1%, el 1,5%, bueno, el 1% de una complicación en la medicina es mucho, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿a dónde fueron apuntados los estudios? A generar, a ver de qué manera podemos estudiar a ese bebé sin
realizar una complicación en el embarazo, sin tener estas conductas invasivas, ¿no es cierto? Bueno, justamente un poco de esto, ¿no? Que hablábamos de la facilidad de conexión que tiene el Instituto IBI de Buenos Aires con respecto a lo que está haciendo también en España. Queremos que Fernando nos cuente qué es lo nuevo en función de estudiar a la mujer ya embarazada, ¿no? Durante el primer trimestre. La realidad es que, así bien como lo relataban ustedes, la mujer, a medida que va creciendo, aumenta cada vez más el riesgo de tener un chico con algún síndrome complejo. Estos síndromes se vinculan en general a tener un cromosoma de más en su condición genética. Sí, sí. El más frecuente de todos sabemos que es el síndrome de Down, que es tener un cromosoma 21 extra, o sea, una trisomía del cromosoma 21. Tal cual. Más o menos, alrededor de los 40 años, el riesgo de tener una trisomía del cromosoma 21 es de 1 en 105 embarazos, o sea, alrededor del 1%. Este estudio, o la manera de estudiar esto, inicialmente era, como bien decía Pablo, hacerle una punción a la madre, tanto de las vellosidades coriales, que se hace alrededor de la semana 11, o del líquido amniótico alrededor de la semana 13 a 15, esperar 1 o 2 semanas para que nos den el diagnóstico y ahí determinar o saber si el chico que está gestando esa mujer es normal o tiene algún tipo de patología. Esta punción, como decían, tiene un riesgo. Ese riesgo es una complicación obstétrica que puede ir desde un hematoma mínimo a una pérdida de líquido o a la pérdida de la gestación. Ese riesgo es alrededor del 1% y es el mismo riesgo más o menos que se maneja de anomalía fetal alrededor de los 40 años. Tal cual. Tratando de evitar ese riesgo, pues se buscó en sangre materna de qué manera podíamos conseguir células fetales que nos indicaran si ese embrión o ese feto o ese bebé era sano o tenía alguna patología. Y así nace el test nuevo, en Argentina por lo menos, que se llama NACE Plus. Con una mínima extracción de sangre materna se logra separar la sangre del bebé de la sangre de la madre, y esa sangre se envía a un laboratorio y ese laboratorio estudia cromosómicamente o genéticamente esas células fetales y nos dice si ese bebé es sano o tiene alguna patología. O sea, un cambio rotundo, ¿no es cierto? En vez de ir y buscar directamente en el bebé o en su placenta, simplemente con una extracción de sangre periférica de la madre. Con cero riesgo sobre el embarazo. Como cuando se hace un análisis de hemograma o de glucemia para esta diabética, digamos, la mujer solamente se expone un pinchazo en el brazo como cualquier otro análisis. Exactamente. Muy bien. ¿Y con qué grado de certeza, ¿no es cierto?, nos informa este estudio la posibilidad de que ese embrión, que está bebé en camino, ¿no es cierto?, tenga alguna alteración en su genética? El grado de certeza, como decís, es del 99,9%, o sea que es casi perfecto. Exacto. Existe un bajo riesgo de falsos positivos que ocurre en 1 de cada 500 test, o sea que es un test casi perfecto. Casi perfecto. O sea, en esto de medicina, 99%, bueno, es una tasa de certeza bien alta, ¿no es cierto? Bueno, seguimos recibiendo preguntas, ¿no es cierto? Tenemos el mail, ¿no es cierto?, invitroradio@terra.com.ar y los teléfonos, Mariana, para que se sigan comunicando con el doctor Fernando Neuspiller. Pueden comunicarse al 4793 5018. Bien, siguen llegando preguntas. Claudia de Junín, me dijo el doctor que mis ovarios ya estaban envejecidos y que recomendaba una donación de óvulos. ¿Cómo puedo mejorar los míos? Doctor Neuspiller, ¿cómo puede ella mejorar sus óvulos? Difícil pregunta, ¿eh? La realidad es que es una pregunta muy compleja. Me gustaría diferenciar dos cosas. La primera es la calidad o la condición molecular, para decir de alguna manera, del ovocito, y otra cosa muy diferente es la condición genética. La condición genética de un óvulo no se puede modificar. Tal cual. La condición molecular es muy difícil de modificar. Quizá gente que ha hecho toda su vida dietas muy sanas, que no ha recibido tóxicos, que no tiene endometriosis, etcétera, tenga una condición ovocitaria diferente a aquella que no ha hecho esto que hizo la primera. Claro. Pero en principio, lo que más nos importa a nosotros es la condición genética, que sabemos que a medida que la mujer va creciendo, va empeorando
Sí, por supuesto, Claudia, que cada caso es muy particular, ¿no es cierto? Obviamente la idea del programa no es hacer una consulta puntual, ni tratar de ayudarte puntualmente en el diagnóstico, sino las respuestas son generales, ¿no? Sabemos que la edad, lo que decía el doctor Neuspiller, ¿no? El tema de la exposición a tóxicos, el estilo de vida, y como hablamos en el primer bloque, ¿no? El tema de la alimentación sana, alimentación chatarra, el fast food, los horarios cambiados, ¿no? Toda una cuestión que vamos viendo quizás en países que tienen una costumbre, ¿no es cierto?, de comer quizás un poquitito peor, pero bueno, Claudia, esperemos que te haya, digamos, tranquilizado el doctor con esta preguntita, y si no, por supuesto, la vía del mail, ¿no? invitroradio@terra.com.ar. Durante la semana vamos a seguir recibiendo preguntas y se las vamos a ir enviando al doctor. Buenas noches, doctores, dice Fabiana de Olavarría. Mi marido tiene pocos espermatozoides y me dijeron que haga in vitro. ¿Dónde lo puedo hacer, ya que en Olavarría no hay? Fíjate, bueno, sí, por supuesto que esto, estamos todos todavía a la expectativa de, ¿no? Esto de que hablamos en el primer bloque. Por supuesto que la reglamentación de la ley de fertilidad que se realizó durante un acto en el día de ayer, falta que se haga la cuestión práctica, ¿no es cierto? Que, digamos, los institutos que realizan tratamiento de fertilidad justamente estén habilitados por el Ministerio de Salud, y los pacientes que no tienen cobertura de obra social o prepaga, aparentemente se van a realizar en hospitales públicos que todavía no sabemos bien cuáles son. Claro, y básicamente que aquellos que tienen coberturas de salud, o sea, lo que nosotros nombramos financiadores de salud, claro, se expidan de qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer, o qué es lo que pueden cubrir y qué es lo que no pueden cubrir. Tal cual. Como único antecedente tenemos, Fabiana, que los hospitales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que hubo una ley provincial de la provincia de Buenos Aires en la cual había una lista de hospitales asignados en el que iban a realizar tratamientos de fertilización in vitro, en el cual se encuentra el Héctor Cura de Olavarría, el Santa Marina de Tandil y el Nuestra Señora de Carmen de Chacabuco. Pues probablemente conectándose con estos tres centros te pueden asesorar mejor. Así que, bueno, vamos a pasar a la última preguntita antes de ir a la tanda, y vamos a sacar en radio a justamente el llamadito telefónico de Isabel Rolando, presidenta de Concebir, que es la que nos va a informar un poquitito qué novedades tiene con respecto a esta cobertura. Las preguntas para Isabel Rolando también las pueden enviar por mail, invitroradio@terra.com.ar, y al teléfono 4793-5018. Tengo 2 hijos, Fernando Lucrecia de Saavedra, tengo 2 hijos y me gustaría donar mis óvulos. ¿A dónde tengo que llamar? En principio, cualquier clínica que realice tratamientos de ovodonación va a estar muy contento de atenderte. Sí, sí. Básicamente tenés que considerar que la ovodonación no se puede hacer a cualquier edad, sino que según la Organización Mundial de la Salud, la donación de óvulos se puede realizar hasta los 35 años, sí, y la mayoría de las clínicas preferimos que estas mujeres que donan voluntariamente sus óvulos y de manera altruista, sí, lo hagan antes de los 32 años, pero cualquiera de las clínicas que existen en Argentina va a estar muy contento de recibir. Totalmente. Yo pienso que hoy por hoy todas las clínicas que uno puede encontrar en el Google, ¿no? Las que hacen tratamiento de fertilidad acá en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, tienen como una especie de microinforme ahí de cómo es el tema de donación de óvulos, donación de semen, y cómo justamente poder conectarse con estos centros que los realizan. Así que, bueno, Mariana, vamos a ir a segunda tanda.